A las 10:52 de la mañana, Juan y Depian, Sí. como lo está dando a entender este tema musical que nos hace de fondo, Sí. se largó a llover, ¿viste? Se largó a llover con sendas explosiones Sí. en el cielo. Sí, sí. ¿Eh? Mucho tronar. Sí, sí. Los que están que trinan, y ojalá el pueblo haga tronar el escarmiento, son Sí. jubilados, jubiladas como laburantes y demás. Vamos a hablar ahora con Hugo Blasco, que es parte de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Jubiladas y Pensionados, Pensionadas, porque se está preparando la marcha contra el veto presidencial. Hugo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Muchas Bueno. gracias por la llamada. No, gracias a vos por conversar con nosotros. Contanos, ¿cuál es el panorama socioeconómico político que ves en este momento? El panorama en general es grave, de extrema gravedad, por una sencilla razón. El gobierno, como todo gobierno, tiene su orientación política e ideológica, y este es un gobierno no solo de derecha, de ultraderecha. Todo lo que hace lo hace para beneficio de los sectores del gran capital, algunos en particular, ni siquiera todos, y por supuesto que el desmedro de los derechos populares. Esto se ve claramente con lo que pasa con cosas tan esenciales y tan sentidas por el pueblo argentino, como la educación pública, la salud pública, la investigación, el desarrollo, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como bien mencionaban ustedes recién, sobre el sector de trabajadores en general, la clase trabajadora, en particular los jubilados, que dependen del Estado, ¿no? Digamos, y también, por supuesto, el resto de la clase trabajadora a través de la legislación represiva flexibilizadora, precarizadora, que se está aprobando, que se está llevando adelante, no solo por parte del gobierno, del Ejecutivo, lo que encabeza el presidente Milei, sino además toda la llamada oposición dialoguista, que verdaderamente dialogarán entre ellos, qué sé yo, pero por supuesto todo de espaldas al pueblo, y con actitudes sumamente, muchas veces contradictorias, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan ahora con el tema del veto jubilatorio. Pero eso, digamos, en resumidas cuentas, un poco la generalidad. Particular el tema de la clase jubilada, bueno, los jubilados, el sector jubilado es un sector castigado desde hace muchos años, pero muchísimos años, y sobre todo ahora con una inhumanidad, digamos, con un salvajismo realmente propio de cualquier dictadura, ¿no? Es decir, el gobierno se jacta de achicar el déficit fiscal, y la tercera parte de ese déficit fiscal es gracias a los recortes que le pagan los jubilados, por ejemplo. Y bueno, estamos hablando de gente que gana miseria, que esta ley que se aprobó y que vetó Milei es una ley que lo que hace es que los sueldos, los saberes miserables de los jubilados sean un poquitito, nada más, menos miserables, y además de otras cuestiones, y que tienen que ver con las cajas provinciales, etcétera, y ni eso acepta el gobierno. Así que esto para que tengamos una idea de la cosmovisión, el mundo, el universo político, ideológico, hasta filosófico del gobierno. Hugo, buen día. Juan Depian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. Hugo, ¿crees que los jubilados tienen acompañamiento de la población como deberían tener? ¿O vos esperabas que la reacción, al ver la represión brutal que tuvieron los jubilados los últimos días, iba a haber otro tipo de reacción popular? Yo creo que por parte del pueblo argentino, los sectores populares, hay una deuda con los jubilados. Porque la problemática de los jubilados, la situación de los jubilados es transversal a todo el mundo. Todo el mundo tiene una familia jubiladas. Pero bueno, esto es algo quizás muy para analizarlo hasta sociológicamente, porque por ejemplo, cuando fue la cuestión de la universidad, en esa famosa marcha, creo que en abril fue, en defensa de la universidad, en realidad fue una marcha en defensa de la educación pública, más allá de la universidad. Sí. Es algo que está muy agarrado, muy firme en el ideario de la generalidad de la población argentina, ¿no? Sobre todo los sectores medios,
los sectores medio aspiracionales, todo ese tipo de cosas, donde la universidad es una meta anhelada, querida, y en buena hora que así sea. Con los jubilados yo creo que en realidad sería bueno, lo digo fraternalmente, sería bueno una mayor participación y acompañamiento por parte de las organizaciones de trabajadores, llámense sindicatos, centrales sindicales, sería mucho más importante. Pero en general la población, el tema de los abogados, de los jubilados, lo toma, me parece que lo toma medio como casi con resignación. Ujú. Y bueno, los jubilados siempre estuvieron mal. El abuelito y la abuelita, no, abuelita y abuelita no, porque yo los invitaría a esos que piensan así, a que hubieran estado o vean o vayan la actitud de los viejos y de las viejas frente a la represión, ¿no? El enojo, la indignación, todo ese tipo de cosas. Hay coraje, hay dignidad, hay dignidad. Entonces a esa dignidad hay que acompañarla. Pero bueno, tampoco es justo echarle la culpa al común de la gente que tiene bastantes despelotes, para no nombrar y pronto, bastantes quilombos en su vida para parar la olla y para tantas otras cosas, gracias a este gobierno y a otros, los anteriores también, pero sobre todo este gobierno. Pero a mí me parece que ahora el ojo, el foco tiene que estar en los diputados y diputadas que pasado mañana tienen la posibilidad de ratificar lo que votaron hace tiempo atrás para aprobar la ley por amplia mayoría y que ahora van a tener que ratificarlo para que el veto sea rechazado. Vamos a ver cómo van a jugar todos esos tipos, sobre todo del PRO no podemos esperar mucho, algunos de la Libertad Avanza tampoco. Pero a ver, los radicales que levantaron la mano apoyando la aprobación de la ley, vamos a ver qué hacen ahora. Los de Hacemos Cambio Federal, creo que la gente de Pichetto, vamos a ver qué hacen ahora. Y así el resto. Por supuesto, supongo que Unión por la Patria van a estar de acuerdo con rechazar el veto, por lo menos la gran mayoría, no sé, por ahí, pues, hay algunos que, bueno, no sé, habrá que verlos, por ahí faltan, que es algo que también puede ocurrir, para no tener que votar. Y por supuesto, contamos también con el rechazo, obviamente, de los diputados de izquierda, ¿no? Del Frente de Izquierda de Trabajadores. Ahora, vamos a ver qué hacen los otros, los defensores de la democracia, la república y la libertad, en este caso, si van a ratificar o no el voto que emitieron en su momento para aprobar la ley que ahora está vetada. Ujú. Hugo, te hago una pregunta más vinculada por ahí con lo que hablabas a partir de lo que te preguntaba Juan y de la reacción social y demás. Dentro del sector de jubilados y jubiladas, ¿conversás por ejemplo, con votantes de Milei o esta sensación que también hay de que socialmente todavía tiene como un respaldo el gobierno nacional, que hay que esperarlo, que no es culpable de lo que ocurre y etcétera? ¿Esto se conversa en el sector? ¿Cuál es tu mirada y qué palpás entre jubilados y jubiladas respecto de eso? Bueno, entre las jubiladas y jubilados con los cuales nosotros tenemos trato, que con la gente que pertenecen a organizaciones de jubilados diversas, incluso algunas son de origen partidario, otras son de origen barrial, por ejemplo, hay grupos de jubilados de las asambleas barriales, hay otros que son centros de jubilados, ¿no? Este centro de jubilados que no responden a nadie en particular, a ningún partido ni a ninguna organización de otra índole. Pero dentro del mundo de jubilados, por supuesto, muchos jubilados votaron por mi ley. Pero hoy, con los que tenemos contacto, con los que hablamos, con los que compartimos los actos, las movilizaciones, las concentraciones, todo eso, por supuesto que hay un repudio absoluto a mi ley, digamos que fue, como es, como dice la letra del tango, ¿no? Que duró menos que un fósforo, ¿no? La luz de un fósforo fue. Y sí, efectivamente, porque hay que tener hay que tener en cuenta que se venía de una serie de deterioro en la calidad de vida, de ajustes. Los gobiernos anteriores ajustaron a los jubilados. El que más lo hizo fue Macri, el anterior, pero también lo hizo Alberto Fernández, no en la dimensión de Macri, pero también lo hizo. Y en general también, bueno, hay que tener en cuenta un poco, hay que analizar por qué el voto a Milei por parte de sectores populares castigados, que seguramente pensando que iban a estar mejor, se compraron todos los discursos y todo ese tipo de cosas.
la batalla cultural, la disputa del sentido común y la construcción del sentido común de la derecha ha sido muy eficaz, muy eficaz. No, digo, sinceramente, uno lo ve con compañeros de trabajo, con amigos, con vecinos, que están mal, que vienen de una situación no muy holgada, y con este está mucho peor, pero esto que vos decías, no puede, hay que esperar, hay que tener confianza, porque han comprado el discurso. Pero bueno, eso tiene una determinada duración. Ahora, también depende mucho de nosotros como organizaciones, las organizaciones de trabajadores. Por eso digo que tiene que tener un rol fundamental, importante, los sindicatos, las centrales de trabajadores. Muy importante tiene que tener, porque además interesar al común de los trabajadores activos. El problema de la jubilación es un problema que en algún momento les va a tocar también. Esto es así, no es que uno toda la vida es activo o el día que se jubile la cosa va a estar distinta. Ojalá que esté distinta y para mejor. Pero estamos a un nada, a un tris que, porque lo que impulsa el gobierno es, primero, las jubilaciones actuales que se transformen rápidamente con el congelamiento y la degradación de los saberes, se transformen en un subsidio a la vejez. En un subsidio a la vejez, no más que eso. Pero a futuro lo que pretenden es la privatización del sistema. Sí, sistema sí, tipo claro. Chile o algo por el estilo, ¿no? Que los trabajadores pierden más todavía. Realmente para ganancias de la llamada patria financiera. Es así, ¿no? De los grandes grupos financieros. Ese es el quid de la cuestión. Por el verso de que, bueno, que cada uno aporte en función de lo que ganó, de lo que gane, y entonces el día de mañana. Bueno, preguntémosle a los chilenos cómo están. Que en definitiva el Estado ha tenido que empezar a poner plata para que el sistema no colapse, pero así todos los chilenos están a los gritos con el tema de un sistema que lo viene trayendo y que lo impuso en su momento, a principios de la década del 90, si no me equivoco, 80 y tanto, Pinochet, un dictador. Es la única forma que entra eso. Y acá se probó un poco algo parecido con las AFJP. Claro. Bueno, que afortunadamente pudimos revertirlo, pero se revirtió con lucha, se revirtió con la gente en la calle, movilizando, concientizando, juntando firmas. Juntamos más de 1.300.000 firmas para que no se privatizara el sistema. Eso hizo posible en su momento, en la época de Menem, Cavallo, hizo posible que no se privatizara todo el sistema y que quedara la opción estatal de reparto. Así que bueno, la pelea es así, es día a día, y además entender que el tema de las jubilaciones no es un tema aislado, no es un tema solamente de las jubilaciones, sino que está inmerso, está en un contexto donde de lo que se trata es de una agresión permanente, un despojo permanente a la clase trabajadora, activa, registrada y no registrada, y a los trabajadores jubilados, ¿no? Hugo Blasco, gracias por el contacto, más vale. Y si querés agregar algo más, te escuchamos, más vale que vamos a estar atentos y atentas a toda la situación. En primer lugar, agradecerles la atención del contacto. Y en segundo lugar, bueno, este miércoles en Buenos Aires, por supuesto en el Congreso Nacional, se va a tratar el veto, ahí estamos convocando. Y en este caso, bueno, tenemos el acompañamiento de las dos CTA, algunos sectores de la CGT y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, a hacernos presentes en la Plaza del Congreso a partir de las 13 horas en Buenos Aires, en Capital, para expresar nuestro rechazo al veto y que, bueno, esperemos que los diputados y diputadas que están ahí adentro tengan en cuenta esa movilización, esa expresión popular. Que también proponemos que, por supuesto, quienes no están en Capital o están lejos de Buenos Aires, pueda replicarse de alguna manera en las plazas de todo el país, o donde en cada lugar se va para expresarse en ese mismo sentido. Hay que ir construyendo, el poder popular se construye, paso a paso. Gracias de vuelta. Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Hugo Blasco, parte de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la Argentina, van a volver a marchar este miércoles tratando de que diputados y diputadas sostengan
su posición respecto de la reforma en los ingresos y rechacen, por lo tanto, el veto de Milei. La semana anterior hubo una represión, veremos qué ocurre esta vez. Ese día la policía se comportó como si estuviéramos entre bestias y bestialidades. 106.